Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Yo estoy súper emocionada de estar aquí, frente a la cámara, lista para compartir con ustedes un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más comentadas y más hipeadas del mundo del espectáculo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, como lo oyen. Sabemos que siempre están al tanto de cada movimiento, cada rumor, cada pequeña pista que pueda indicar algo sobre su relación. Y hoy, vamos a analizar un evento que ha encendido las redes sociales y ha puesto a todos los fans a especular, una supuesta reunión familiar. ¿Qué significa esto? ¿Es una simple coincidencia o hay algo más detrás? ¿Será que estamos a punto de presenciar un momento decisivo en la historia de Can y Demet? Prepárense para un viaje lleno de información, análisis, un poco de chismecito sano, porque a quien no le gusta, ¿verdad? Y sobre todo, muchísima especulación. Pero ojo, todo con respeto y cariño hacia nuestros queridos actores. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por Can Yaman y Demet Özdemir, y para disfrutar juntos de la emoción de seguir sus carreras y sus vidas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejen un like si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando vídeos como este, trayéndoles las últimas noticias, los mejores análisis y todo el entretenimiento que se merecen. Ahora sí, vamos al lío. Bien, adentrémonos en el meollo de la cuestión, esta supuesta reunión familiar. Todo empezó como suele ocurrir en estos tiempos modernos con una foto. Una foto que circuló por las redes sociales y que, de inmediato, desató una ola de comentarios y especulaciones. En la imagen se ve aparentemente a familiares tanto de Can Yaman como de Demet Özdemir, reunidos en un lugar que muchos han identificado como un restaurante en Estambul. Hasta ahí, todo podría parecer una simple coincidencia, un encuentro casual entre dos familias que quizás tienen amigos en común. Pero claro, cuando se trata de Can Yaman y Demet Özdemir, nada es tan simple, ¿verdad? Lo primero que hay que tener en cuenta es la historia que une a estos dos actores. Todos recordamos la química explosiva que mostraron en la exitosa serie Erkencikus, pájaro madrugador. Su interpretación de Candibit y Sanemein fue tan convincente y tan apasionada que traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La gente se enamoró de su amor en la ficción y, por supuesto, empezó a soñar con que esa chispa también se encendiera en la vida real. La intensidad de las miradas, la forma en que se rozaban las manos, la manera en que interpretaban cada escena. Era puro fuego. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se sintió identificado con la historia de Can y Sanem? Una historia de amor llena de obstáculos, de malentendidos, pero también de pasión, de entrega y de mucha, mucha química. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet fueron constantes. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que analizaban cada mirada, cada gesto, cada palabra que intercambiaban. Los fans estaban convencidos de que había algo más que una simple amistad y profesionalismo entre ellos. Buscaban señales en cada entrevista, en cada publicación en Instagram, en cada aparición pública. Eran unos verdaderos detectives del amor. Y la verdad es que a veces encontraban pruebas bastante convincentes. Por ejemplo, ¿recuerdan aquel vídeo en el que se ve a Can y Demet tomados de la mano fuera del set de grabación? Fue la locura. Todo el mundo daba por hecho que eran pareja. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron ni negaron nunca los rumores. Mantuvieron una actitud ambigua, dejando que la especulación creciera y alimentando la ilusión de sus seguidores. Esa ambigüedad, por supuesto, no hizo más que encender aún más el fervor de los fans. Después de Erkencikus, sus caminos se separaron. Can Yaman se enfocó en proyectos en Italia, donde se convirtió en una verdadera estrella. Se convirtió en un verdadero ídolo. Sus fans italianas lo adoran y lo siguen a todas partes. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras series y películas que también tuvieron un gran éxito. Ha demostrado ser una actriz muy versátil, capaz de interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos. A pesar de la distancia y de sus diferentes proyectos, los fans nunca dejaron de creer en la posibilidad de una reconciliación.
Siempre hubo un hilo de esperanza que los mantuvo unidos a la idea de que Khan y Demet estaban destinados a estar juntos. Ese hilo de esperanza, a veces parecía desvanecerse, pero siempre volvía a resurgir con más fuerza que nunca. Y es que, como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Khan y Demet son unos verdaderos creyentes. Ahora, volviendo a la famosa foto de la reunión familiar, la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué ahora? ¿Por qué esta reunión, si es que realmente lo fue, se produce en este momento? Hay varias teorías que circulan por las redes sociales. Algunas son más creíbles que otras, pero todas tienen su encanto. Algunos creen que podría ser una señal de que Khan y Demet están considerando retomar su relación. Quizás se dieron cuenta de que se extrañaban mucho y decidieron darse una segunda oportunidad. Otros piensan que podría tratarse de un evento organizado para celebrar algún acontecimiento importante, como un compromiso o un anuncio de boda. Imaginen la felicidad de los fans si se confirmara esta noticia. Y por supuesto también hay quienes piensan que todo es una simple coincidencia y que no hay que darle más importancia de la que tiene. Que simplemente se trata de un encuentro casual entre dos familias que tienen amigos en común. Pero analicemos un poco más a fondo las diferentes posibilidades. Si realmente Khan y Demet están pensando en volver a estar juntos, ¿qué factores podrían haber influido en su decisión? En primer lugar, hay que tener en cuenta que ambos han madurado mucho en los últimos años. Han ganado experiencia profesional, han viajado por el mundo, han conocido a otras personas y, seguramente, han aprendido mucho sobre sí mismos y sobre lo que buscan en una relación. Quizás ahora, con una perspectiva diferente, están dispuestos a darle una nueva oportunidad al amor. Quizás se dieron cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro era demasiado fuerte para ignorarlo. Además, la presión de los fans también podría haber jugado un papel importante. A pesar de los años que han pasado desde Erkencikus, el cariño y el apoyo de los seguidores de Khan y Demet nunca ha disminuido. Al contrario, se ha mantenido constante y, en algunos momentos, incluso se ha intensificado. Es posible que al ver la pasión y el entusiasmo que siguen generando como pareja, hayan sentido la necesidad de reconsiderar su relación. Quizás se sintieron un poco abrumados por la presión, pero al mismo tiempo, se sintieron halagados por el cariño de sus fans. Por otro lado, si la reunión familiar fuera una celebración de un compromiso o una boda, la noticia sería, sin duda, un bombazo a nivel mundial. Khan y Demet son dos de los actores más populares y queridos del panorama internacional, y su unión sería un acontecimiento que generaría una enorme expectación mediática. Sería una boda de ensueño. Imaginen la cantidad de revistas, programas de televisión y páginas web que cubrirían la noticia. Sería un evento comparable, quizás, a la boda de algún miembro de la realeza. El vestido de novia de Demet, el traje de Khan, la lista de invitados. Todo sería analizado al detalle. Ahora bien, también es importante ser realistas y considerar la posibilidad de que todo sea una simple coincidencia. Puede que las familias de Khan y Demet tengan amigos en común y que se hayan reunido en un restaurante por casualidad. O quizás se trate de una reunión de negocios en la que ambas familias están involucradas. En definitiva, hay muchas explicaciones posibles para la famosa foto, y no todas implican un romance entre Khan y Demet. No podemos dejarnos llevar por la ilusión y debemos mantener los pies en la tierra. Lo que sí es cierto es que la foto ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha vuelto a poner a Khan y Demet en el centro de atención. Los fans están más ilusionados que nunca y esperan ansiosamente cualquier noticia que pueda confirmar sus sospechas. La expectación es máxima y la tensión se puede cortar con un cuchillo. Cada día que pasa, los fans revisan sus redes sociales con la esperanza de encontrar alguna pista, alguna señal que confirme sus sospechas. Es una verdadera locura. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Khan y Demet juntos de nuevo? ¿Se confirmará su reconciliación? ¿O todo quedará en una simple especulación? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá qué depara el destino a esta pareja tan querida. Debemos ser pacientes y esperar a ver qué sucede. No podemos obligar a nadie a enamorarse. El amor es algo que surge de forma natural y espontánea. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir disfrutando de sus carreras, apoyando sus proyectos y, por supuesto, soñando con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos.
Porque al fin y al cabo el amor es el motor que mueve el mundo, y la historia de Khan y Demet es una historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el planeta. Su historia nos recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo, que la distancia no es un impedimento y que los sueños pueden hacerse realidad. Y hablando de proyectos, es importante destacar que ambos actores están trabajando en nuevas producciones que prometen ser un gran éxito. Can Yaman está inmerso en la grabación de una nueva serie en Italia, donde interpreta a un personaje que ha generado mucha expectación entre sus fans. Los avances que hemos visto son realmente prometedores. Can está en su mejor momento. Demet Özdemir, por su parte, está protagonizando una nueva película en Turquía que, según los críticos, tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito de taquilla. Se dice que es una comedia romántica muy divertida y conmovedora. No podemos esperar para verla. Así que mientras esperamos noticias sobre su posible reconciliación, podemos disfrutar de su talento y seguir apoyando sus carreras profesionales. Porque al fin y al cabo Can Yaman y Demet Özdemir son dos artistas excepcionales que han demostrado su valía en la pantalla y que merecen todo nuestro reconocimiento y admiración. Su talento es innegable y su carisma es arrollador. Son dos verdaderas estrellas. Y ahora, para añadir un poco más de pimienta al asunto, quiero compartir con ustedes algunas de las teorías más locas que he encontrado en las redes sociales sobre la famosa reunión familiar. Algunas son realmente descabelladas, pero no puedo evitar compartirlas porque me han hecho reír un montón. Prepárense para escuchar algunas cosas increíbles. Por ejemplo, hay quienes creen que la reunión fue organizada por una sociedad secreta de fans de Can y Demet que están dispuestas a hacer cualquier cosa para que vuelvan a estar juntos. Imaginen una especie de grupo de detectives del amor trabajando en secreto para reunir a Can y Demet. Otros piensan que se trata de un plan urdido por los representantes de ambos actores para generar expectación y aumentar su caché. Una estrategia de marketing muy astuta. Y por supuesto, no faltan los que creen que todo es una conspiración del gobierno turco para distraer a la población de los problemas reales del país. Una teoría conspirativa digna de Hollywood. Como ven, la imaginación de los fans no tiene límites. Y aunque estas teorías sean un poco disparatadas, no dejan de ser divertidas y de demostrar el enorme cariño y la pasión que despiertan Can y Demet entre sus seguidores. Son como cuentos de hadas modernos que nos hacen soñar y nos permiten creer en la magia del amor. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia que nos apasiona, nos emociona y nos hace soñar. Una historia que, aunque llena de incertidumbre y especulación, sigue manteniendo viva la llama de la esperanza. Y es que, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Can y Demet son unos verdaderos expertos en mantener viva esa llama. Así que sigamos disfrutando de esta historia, sigamos apoyando a Can y Demet y sigamos creyendo en el amor. Porque quién sabe, quizás algún día nuestros sueños se hagan realidad y podamos ver a esta pareja tan querida junta de nuevo. El amor verdadero siempre encuentra su camino. Además, no podemos olvidar el impacto cultural que tuvo Erkencikus en el mundo. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó los corazones de millones de personas en Latinoamérica, Europa y Asia. La historia de Can y Sanem trascendió las barreras del idioma y la cultura, y se convirtió en un fenómeno global. Y gran parte de ese éxito se debe a la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su interpretación fue tan auténtica y conmovedora que logró conectar con el público a un nivel muy profundo. Por eso, no es de extrañar que los fans sigan soñando con verlos juntos de nuevo. Y para los que aún no han visto Erkencikus, les recomiendo que lo hagan lo antes posible. Se van a enamorar de la historia de Can y Sanem. Es una serie llena de romance, de comedia, de drama y de momentos inolvidables. Y por supuesto de la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir. Bueno, mi gente bonita, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Hemos analizado la famosa reunión familiar, hemos especulado sobre las posibles razones que la motivaron y hemos compartido algunas de las teorías más locas que circulan por las redes sociales. Ha sido un viaje lleno de emociones y de especulaciones. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. En resumen, hemos visto que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue generando una enorme expectación entre sus fans. Que la posibilidad de una reconciliación sigue viva y que el cariño y el apoyo de sus seguidores no ha disminuido a pesar de los años.
Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede trascender las barreras del tiempo y la distancia. Les agradezco de todo corazón que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya entretenido. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por Can Yaman y Demet Özdemir, y para disfrutar juntos de la emoción de seguir sus carreras y sus vidas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre la famosa reunión familiar? ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría más loca sobre esta historia? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. No duden en compartir sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando vídeos como este, trayéndoles las últimas noticias, los mejores análisis y todo el entretenimiento que se merecen. Su apoyo es mi mayor motivación. Muchísimas gracias por todo, mi gente bonita. Les mando un beso enorme y les espero en mi próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor. Que tengan un día maravilloso. Los quiero.